Muñoz con su mamá, Jimena Ogaví. No, espera. Es más que es A hijo. Jimena con su hijo. Exactamente. A Jimena con su hijo. ¿Ya? Por uno de sus tres hijos. Bueno, Jimena, como algunos de ustedes saben, es periodista de la Universidad de Chile. Fundó la agencia de publicidad Porta y desde ahí vino este rumbo de Casa de la Paz, esta organización pionera en participación ciudadana y resolución de conflictos ambientales. Ha sido parte de múltiples consejos, tanto nacionales como internacionales, sobre medio ambiente y desarrollo sustentable y sociedad civil. También es cofundadora y presidenta de Travesía 100, empresa B que busca resignificar la vejez y empoderar a personas mayores de 60 años. Y esta expertise te llevó a leer el libro Palabras Mayores, voy a la mitad del libro, muy entretenido, se lo recomiendo, inspirador, que aborda la longevidad desde una mirada positiva. Esa es la vuelta que le queremos dar, una mirada positiva y activa. Reconocida también Jimena por el premio Mujer Impacta y Elena Cafarena. Y Gonzalo, hijo de Jimena, es un reconocido líder de sustentabilidad en la sostenibilidad a nivel mundial, champion de la COP25, representante ahí de nuestro país, para ir mitigando y adaptándonos a este cambio climático que nos problema tanto a nivel global. También es cofundador de empresas e iniciativas pioneras como Triciclo y ahora su consultora Manulla. Bueno, y acá estamos con muchos integrantes de distintas empresas de asuntos corporativos, también ejecutivos de Walmart Chile, que queremos movilizar para poder seguir haciendo crecer este proyecto, periodistas, representantes de gremios, así que a todos muy bienvenidos. La idea hoy día es profundizar en este tema que nosotros empezamos a escuchar hace un tiempo desde la empresa como un tema relevante en Chile. Queremos impulsar espacios de conversación profunda que tengan que ver con lo que está ocurriendo en nuestro país, con transformaciones, y el tema del envejecimiento de la población, y sobre todo Chile, que va envejeciendo a tasas altas, es un tema que nos preocupa porque somos el tercer empleador de Chile. Tenemos presencia de Putre a Puerto Toro, en el sur de Chile, hace poco Juan Fernández también, y queremos estar cada vez más conectados con lo que está pasando con nuestros clientes, con nuestras comunidades, con también nuestros trabajadores. Hace algunos días le preguntábamos a Rodrigo Sayago, que está por ahí, que es de Recursos Humanos: Rodrigo, ¿cuánta gente mayor de 60 está trabajando con nosotros? Nos habíamos quedado con la cifra de 1000 en la pandemia, que de hecho esa fue la que yo te di, pero estaba equivocada. Pensábamos que estábamos, no sé, en 500, porque mucha gente de esas se fue a sus casas de la pandemia. Vamos casi en 2000 personas. 8% de rotación. 1800. Ah, ya, no estaba tan mal. ¿De un total de cuánto? De 43.000. Pero esto va a ir aumentando bastante durante los próximos años, y lo que me decía Rodrigo es un 8% de rotación, que es muy bajo para nosotros. O sea, son personas que son leales a su trabajo y que quieren mantenerlo. Ahora queremos entender quiénes son, en qué cargos están, para ir potenciando. Bueno, es un tema del cual estamos aprendiendo, que creemos que tiene un impacto enorme para el país, para las organizaciones, para la universidad, para los distintos actores que integran nuestra sociedad. Ahora, es interesante entender cuáles son las causas de la rotación, porque deben ser muy distintas. Claro, totalmente distinto. O sea, desde enfermedades, fallecimiento. ¿Cachai? Que es muy distinta a la rotación de la persona que se cambió de pega. Sí. Yo creo que hay un doble clic ahí que es más interesante todavía. No sé, hay Te mucho tiende a que bajar la rotación mucho más. Siempre Gonzalito tan atento. Está bien. No, sí, está bien. Perfecto. El doble Y no me reto por haber interrumpido. No, eso es la No, pero familia. siento, esto es fluido. Por eso. ¿La familia? No, esto es fluido. Oye, bueno, no sé si algunos se dieron cuenta, nosotros acá afuera tenemos una iniciativa que tiene que ver con las conversaciones que hemos tenido siempre, Gonzalo, contigo, sobre cómo desafiamos a esta organización en específico, bueno, y a las empresas en general, acá hay varias, para seguir innovando en torno a la conservación, en torno a cómo podemos impactar menos con lo que hacemos. Tenemos una iniciativa que se llama Imperfectas pero Buenas, que ha sido un éxito en nuestro supermercado, que busca rescatar frutas y verduras que no estaban en las condiciones más estéticas para venderse. Acá tenemos algunas. Miren, se fijan que la pera está un poco machucada,
las zanahorias no están tan estéticamente perfectas para venderlas. Cuesta 1.100 pesos la bolsa alrededor, a 1.190 pesos en los supermercados y se llama Imperfectas pero Buenas y ha sido un éxito desde el punto de vista de satisfacción del cliente por precio, pero también por el aporte que están haciendo, porque anteriormente esto lo botábamos. O sea, los agricultores de estos campos lo botaban. Entonces, Y esa iniciativa se exportó ya a México. muy importante, Alonso, nuestro gerente de operación. Todos O sea, comen pan. Chile innovando. ¿Ya? No es que se cortaron las frutas machucadas, sino que se cortaron La iniciativa. Así que bueno, en todas estas conversaciones que tuvimos, que tenemos con Gonzalo, también en una de estas conversaciones le dijimos, Gonzalo, nosotros estamos preocupados por otro tema, nada que ver a este tema de la sustentabilidad, pero que finalmente se cruza, que es el envejecimiento de nuestro país. Y a mí me tocó la suerte de escucharte hace un tiempo en Acción Empresa, por ahí está la nueva gerente general de Acción Empresa, la Constanza, ahí, hablar de esta vuelta, de esta nueva forma de encarar esta etapa de la vida. Y realmente me removió mucho y creo que desde las empresas tenemos mucho por hacer. Así que ahí se juntaron y Gonzalo nos dijo, oye, pero yo voy a hablar con mi mamá, a ver si podemos juntarnos y hacer esa conversación. Y así surgió. Entonces, primera vez que están juntos, muy emocionante. La primera vez que estamos juntos. En una cosa así, perdón. Antes de nacer ya Mira que amor, estábamos ¿cómo le toma la mano? ¿Ah? La primera vez que tenemos un conversatorio los dos. Público, Público. claro. Sí, también Que conversamos conversatorio mucho. espero que hayan tenido privado. Diariamente. Pero lo que nosotros, y acá, oye, acá tenemos algunas fotos de su vida, porque estuvimos haciendo una investigación profunda de esos momentos íntimos para recordar esos momentos. Entonces, bueno, queremos ir a su vida. ¿Cómo comenzó? ¿Cómo? Porque esta forma, Jimena, tuya de calar, de tu marido, de calar a tus hijos, de dejarles un legado, de empezar a impulsar, a incentivar este tipo de motivaciones, que también está el ministro de Transporte, Juan Carlos, que es hijo de Jimena, y también Jimena, tu hija, que es arquitecta experta en iluminación. Esto fue hace 30, 40 años. ¿Cuáles son las conversaciones? ¿Cuál es la receta en esa mesa? Ya, bueno, son más de 30, 40 años. Bueno, yo pienso, tratando de imaginarme qué contestar a tu pregunta, que menos mal que me soplaste, y por eso el papelito. Yo creo que si hay algo que yo tuve como de inspiración inicial es yo quiero dejar el mundo un poquitito mejor a como yo lo encontré. Y nunca he tenido vocación de grandes cosas. A pesar de que en mi tiempo decíamos vamos a salvar el planeta. Después descubrimos que no, que el planeta estaba mejor sin nosotros. Pero que si yo plantaba una semilla, por ejemplo un árbol, existía la posibilidad de que se convirtiera en un bosque, pero eso no dependía de mí. Lo que sí dependía de mí era una semilla. Y eso es algo que efectivamente podemos hacer todos los días, varias veces en el día, vamos plantando semillas. Entonces creo que esa cosa de lo pequeño es hermoso, que es un libro que también marcó a mi generación, es importante para mí. ¿Y tú, Gonzalo? No, pero yo quiero preguntarle a ella también. Cuando decían en tu tiempo que hay que salvar el mundo, ¿cuál es ese tiempo y a qué amenaza a la que se referían de la cual había que salvar el mundo? Bueno, yo partí en estos temas gracias a que conocí a la doctora Lola Hoffman en los 80, el año 83 específicamente, y ahí salvar el mundo era bien concreto, era la guerra nuclear. El año 87 los alemanes derriban, porque no es que el muro de Berlín se cayó, no. Ahí hubo, cada alemán se subió arriba de la nave y con su pico y la pala y el chuzo lo fue. O sea, cada uno sacó una piedra para seguir con mi metáfora. 89. ¿Año 89? Ok. ¿Qué latero es? Está bien. Entonces, ahí, porque siempre en la conversación se le echaba la culpa al capitalismo, el capitalismo depredador que tiene el embarrá con la industrialización. Sin embargo, se levanta la guerra, la barrera, se ve el otro lado y era mucho peor. Entonces nos dimos cuenta que no era eso el tema ambiental, sino que éramos, bueno,
otros factores que Gonzalo va a describir con mucho mayor claridad. Pero el punto es ese, o sea, en ese entonces no teníamos la información que hay hoy día. Pero ¿cómo tú motivaste a tus hijos a irse por estos lugares? Bueno, pasaban muchas cosas en mi familia, en mi casa. Por ejemplo, tuvimos al Dalai Lama, tuvimos a Robert Kennedy, porque por alguna razón fue como el centro de las conversaciones de lo que se llamaba en ese entonces los planetarios, porque en torno a la luna, porque pensábamos del planeta, era muy raro hablar del planeta, y a Lola Hoffman le había llegado una invitación de Naciones Unidas que se llamaba la Iniciativa Planetaria para el Mundo que Elegimos, porque ¿quién no elige que no haya guerra nuclear? Nadie. Entonces, y los gobiernos tenían, estoy hablando del 83, 84, los gobiernos ¿pueden detener esta guerra fría? No. Y la posibilidad de que haya alguien que apriete el botón era muy real. Entonces, aquí la única solución es cómo los ciudadanos conscientes y articulados podían oponerse a esto. Entonces, bueno, a partir de eso empieza Lo Pequeño es Hermoso. Y yo me acuerdo que yo partí con lo primero que es evidente, el tema de los residuos. Entonces yo en un rincón de la caja ponía una caja de la casa, ponía una caja grande y ahí yo iba echando los cartones, los diarios, eso. Y él, que iba al colegio, en uno de esos buses que pagaban, o sea, recibían un boleto, yo miraba y había boletitos. Pero es divertido, hasta el día de hoy, el bolsillo de acá del pantalón es para los papelitos. Ay, bien. Están la boleta del almuerzo de hoy. Este es el hábito creado desde la infancia. Y yo llego a mi casa y vacío el bolsillo de atrás derecho, ahí es donde iba el boleto de la micro, y hoy en día va la boleta, cualquier papelito, vaya. Y Gonzalo era muy chico y era el que ponía los boletitos. Cosa que no pasaba con los dos hermanos. Entonces, eso no lo vamos a contar. Está haciendo grabado. ¿Los vamos a pelar? No. No. Solo estoy haciendo la declaración de que él fue muy precursor en su vocación por el medio ambiente. ¿Y qué más te marca? No, yo voy a tratar de complementar esa historia, que es muy verídica, no está plagada de fantasía. No, es muy fantasioso el lugar, pero la historia es verídica. Evidentemente todo esto empieza como reconociendo que nada empieza desde cero, ¿no? O sea, mi mamá podría contarte todo lo que ella trae de su padre, mi abuelo, todo lo que ella trae de ancestros y podría profundizar en cómo la impactó su mamá ausente o el hecho de ser primera generación de inmigrante de dos países con orígenes bélicos. O sea, hay mucho que va construyendo un individuo desde su origen, ¿no? Yo creo que eso es algo que a mí ella me transmitió muy bien. Nosotros nunca estamos construyendo desde cero. Siempre es muy importante entender quiénes fueron aquellos que te permitieron estar donde estás y entregar lo que tú puedes entregar. Entonces, desde nuestra perspectiva, siempre hubo una noción muy clara de los privilegios que nosotros habíamos recibido al haber nacido en una familia con dos personas profesionales, con un montón de conocimiento, con la educación que recibimos, etc. Y frente a eso, un sentido de responsabilidad, ¿no? Yo creo que Spider-Man plagió a mi madre con eso de con grandes poderes vienen grandes responsabilidades. Yo creo que esa frase venía de la casa. Probablemente muchos lo han escuchado en sus casas también. Y en este caso, la invitación, así como lo dijo ella, era intenten dejar el mundo el día en que salgan de aquí un poco mejor que como estaba el día en que ustedes nacieron. Frente a eso, la provocación a continuación siempre nos llevaba a salir de lo tradicional. O sea, había una provocación y esto no implica que tienen que ser médicos, abogados, no sé, una sensación como de que el entorno te empujaba a que el impacto, la grandeza, los resultados, en fin, venían muchas veces asociados a ciertas profesiones, ciertas ocupaciones. En este caso no, era más bien, y me acuerdo perfectamente que era, aunque seas barrendero, siempre era esa la analogía o el cosa. Lo importante es que lo hagas siguiendo tu vocación, siguiendo tu pasión y buscando que aquello que a ti te motiva deje un impacto positivo en el mundo. Y aquí permíteme hacer un paréntesis, fue genial porque tú dijiste, cuando estabas hablando de las frutas, dijiste porque queremos impactar menos. Y a mí siempre me gusta
el que seamos conscientes que el impacto puede ser positivo o negativo. ¿Me cachai? ¿No? Los fondos de impacto hablan del impacto positivo. Tú acá trajiste el tema del impacto negativo. Pues, en fin, para que paréntesis de impacto no da lo mismo. Bueno. Entonces, ese fue un paréntesis comercial. Vuelvo al hecho de que la propuesta era: busquen ustedes su vocación y busquen cómo aquello que los mueve deje un impacto positivo en el mundo. Entonces era como una suerte de diagrama de Venn conceptual, ¿no? Entonces aquello que te gusta, aquello por lo que te pueden pagar, aquello que es beneficioso para el mundo, busca ese punto de intersección. Y entonces la pregunta de vuelta era: ¿cómo cresta voy a saber yo cuando lo que a mí me interesa, para aquello que soy bueno, en fin, es o no beneficioso para el mundo? Y la respuesta era: porque si es así, van a empezar a ocurrir las coincidencias significativas. Tú vas a estar, ¿no? La figura era, tus antenitas se van a conectar con aquello que el mundo espera de ti y va a empezar a ocurrir la magia, ¿no? Y vas a sentir que las cosas fluyen con poca fricción, o que van a ocurrir cosas que tú no vas a tener una explicación lógica de por qué están ocurriendo. Y si eso no es así, ten cuidado, porque es probablemente tu ego el que está hablando. Entonces esa es una indicación muy poderosa que te ayuda al día de hoy. Esta semana lo usé 2 veces, digamos, en una conversación con alguien que yo sentía que estaba obstinadamente queriendo sostener una idea durante demasiado tiempo, y le traje y le conté: mira, cuando yo era chiquitito mi mamá me contó. Eso combinado con un espíritu emprendedor, que también fue muy útil, digamos, el tener en la familia esta figura, mi madre, antes, como tú lo dijiste, antes de empezar con Casa de la Paz y con todo el tema del impacto social, en fin, fue una gran emprendedora en el mundo de la publicidad, con Porta, en la familia, mi papá, ingeniero, con todo su emprendimiento en ese rubro, después el segundo marido de mi madre, abogado, emprendedor también, con una serie de empresas. Eso también me ayudó a ir entendiendo que al final hay un ámbito de la economía, hay un ámbito de la sociedad que es valioso entender, y es que al final una forma de entender cuando algo es valioso es que la gente esté dispuesta a pagar por ello. Entonces el juntar, unir esos dos mundos, es decir, ¿cómo hago para hacer eso que es bueno para el mundo? Pero además ponerlo en el carril donde logre que aquella solución, aquel producto, aquel servicio sea valioso también porque financieramente, económicamente da resultado. Esa fue una unión que nos resultó muy natural, por lo menos en mi caso, y que yo lo puse mucho en el contexto de el medio ambiente, el buscar resolver estos problemas medioambientales que lamentablemente parecen solo agravarse. ¿Y la B Corp? Es que lo de las B Corps fue finalmente una herramienta. Pues las empresas B fue justamente donde se juntan estas dos, donde tú dices: mira, yo quiero generar una organización que tiene por objetivo un fin mayor, pero el resultado financiero es una necesidad, es casi una consecuencia de ello, ¿no? Como dice el concepto muy lindo: los seres humanos necesitamos aire para respirar, así como las empresas necesitan resultados financieros para existir. Pero nadie debiera decir que vino al mundo solo para respirar. Tanto las empresas en su búsqueda de ese resultado, la necesidad de ese resultado, como las personas en nuestra necesidad de aire, debiéramos tener un fin superior para existir, ¿no? Y el concepto de las empresas B a mí me ayuda mucho a estructurar eso, no solo desde el punto de vista conceptual y romántico, sino que además a través de un formulario que me dice qué sí y qué no, y de qué manera un tercero creíble puede validar que aquello que yo estoy diciendo es. Ahora, es interesante el punto de las B Corp, porque yo estaba en Casa de la Paz ya, año 95, y de repente entra una señora exuberante, esa es la palabra con que yo la podría describir, la sonrisa, el pelo, todo en ella era exuberante, y me dice: te hemos elegido. Y yo: ay, ¿qué fue eso? Y me dice: tú eres una emprendedora social, hemos estado investigando, queremos abrir Ashoka en Chile, y todo el mundo nos ha dicho que tú eres una emprendedora social. Y para mí fue tan rico, porque me da la categoría, como decía Maturana, el lenguaje crea realidad. Y ahí estamos de emprendedores sociales los dos. Y lo segundo es que cuando yo estaba con el tema de armar Travesía 100, no quería reproducir la misma dinámica de la Fundación Casa de la Paz, donde yo llevaba 35 años y sigo en el directorio, así que vamos en 40 y tanto,
sino que quería algo distinto, y ahí también la empresa B, que me la presentó Gonzalo, fue como, eso es exactamente, o sea, quiero hacer algo que sea significativo, pero que las personas que reciben el servicio de alguna manera contribuyan a pagarlo. Entonces creo que ese es el valor del lenguaje, que te da la categoría. Ese momento de Travesía 100, que tú creas Travesía 100 cuando tienes 70 años. 70. Que es un momento en que tú siempre cuentas, que es un momento en que te decían, oye, pero ya descansa, quédate en la casa, métete a clases de gimnasia, conversa con tus amigas, cafecito. Tú decías, no, yo tengo mucha energía todavía, claro, para seguir aportando. ¿Cómo nace eso? ¿Cómo es ese momento? Bueno, exactamente como tú dices, o sea, efectivamente fue mi cumpleaños número 70, y yo noté en el tono cariñosito que me estaban mirando todos como una anciana. Yo no. Yo sí. No, yo no. Todos los demás. Bueno, pero lo que entendí es que, claro, cuando alguien dice 70 años, seguramente la gente de Casa La Paz pensaba en pañales, en corega, en el bastón, ¿cierto? Y yo estaba pensando en cuál es mi siguiente emprendimiento. ¿Qué es lo que quiero hacer con este periodo de la vida en el cual yo sigo siendo la misma, solo que mi carnet de identidad empieza con 5 millones? Esa es la única diferencia. Entonces, creo que ese acto fue para mí como el ajá, que dije, bueno, esto no tiene sentido, hay que armar Travesía 100. Lo hicimos 5 personas, todos muy enchufadas, uno de ellos presidente de Acción Empresa, Javierita Razabal, y así, que justamente habíamos tenido una vida privilegiada, como dice Gonzalo, de mucho interés en seguir colaborando, en seguir siendo un aporte y no un cacho, que es uno de los principales temores que tenemos las personas mayores. Entonces, de ahí nace esto de querer hacer una empresa B con el propósito de hacer un cambio cultural. Porque lo que nos dábamos cuenta, yo ahora digo, porque lo creo, que a diferencia de lo que está tratando de hacer Gonzalo, que es tan difícil y tan chita que cuesta arriba, hacer lo que yo me he propuesto es tan fácil. Es muy fácil y es muy barato. ¿Puedo explicar por qué? Sí. Bueno, es fácil porque es solo cambiar una idea. Si yo pienso en envejecimiento y recurro a los modelos mentales de la infancia, me encuentro con la abuelita de la Caperucita Roja. Y la abuelita de la Caperucita Roja es bien lesa, ¿no? Vive sola, está metida en la cama y espera... En el bosque alrededor del lobo. El bosque y el lobo, todo eso. Entonces, ¿y qué es lo que hace la mamá? La mamá, preocupada por su mamá, la abuelita, le manda a la nieta con la canastita, sin pensar que está exponiendo, y hoy día esto existe en la realidad. O sea, hoy día en una familia monoparental, que hay tantas, normalmente dirigidas por mamás, la mamá tiene que salir a trabajar, se enferma la abuelita y adivinen qué pasa. La nieta mayor deja de estudiar y tiene que cuidar a la abuelita y hacer la comida. Eso es brutal. Y eso viene ¿por qué? Por un modelo mental. Y así, bueno, con tantas otras cosas. Pero también está como el tema de, si nosotros pensamos que sería de nuestra sociedad sin Humberto Maturana, yo voy a usar un ejemplo que a mí me encanta, la Rosa de Bes. La Rosa de Bes tiene 74 años y ella dice, yo soy una científica. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Yo soy rectora de la Universidad de Chile, estoy feliz haciendo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo formidablemente bien, no me hinchen con mi apariencia. No voy a ir a la peluquería, no me voy a cortar el pelo, no voy a cambiar mi vestuario, porque no es desde ahí que yo quiero servir. Entonces, a lo que yo voy es que si uno rompe modelos mentales, este tema fluye, porque es tan sencillo. Las personas envejecemos distintas, hay muchas maneras y lo tenemos segmentado, así que si algún día uno de ustedes quiere que les contemos, ese otro feliz, les paso la encuesta que hicimos con Criteria. Pero lo interesante es que la definición, hay algunas personas que optan por ejemplo, el descansar y poner su foco en el envejecimiento. Lo que yo
pierdo. En cambio, la nueva idea, la manera de mirarlo es la longevidad, lo que yo gano. Esta etapa llena de posibilidades, como fue, volviendo a Óscar Sepúlveda, que él arma una nueva profesión. Hay mucha gente que está armando nuevos emprendimientos. Y yo me tinca que en la cadena de producción, del supply chain de Walmart, deben haber muchas personas mayores que en esta segunda etapa están emprendiendo y están siendo abastecedores. Hay una tendencia que vemos de personas que terminan de trabajar y empiezan a emprender. Porque nadie las contrata. Muy bien por Walmart. Y me encantaría mirar esos 2000. Porque creo que lo que decía Gonzalo del tema del por qué, creo que vamos a tener ahí una tremenda sorpresa. Me encantaría mirarlo. ¿Qué nos dirían ustedes, Gonzalo y Jimena? Acá hay varios miembros de empresas, de gremios, hay prensa también. ¿Qué nos diría que podemos hacer hoy día? Nosotros estamos con estas 2000 personas, como les contábamos, indagando y vamos a seguir trabajando por eso también para mejorar nuestra experiencia en nuestro supermercado. Nosotros nos hemos dado cuenta de historias de gerentes de venta. Los gerentes de venta son los jefes de las salas de supermercado que nos dicen, oye, aquí tenemos personas mayores que vienen 3, 4 veces al día al supermercado, que se saben los nombres de las cajeras y cajeros, que se saben también a qué hora llega el pan calentito, la marraqueta, la yuya, la dobladita, y el supermercado es un lugar de encuentro al final. Entonces, queremos seguir mejorando la experiencia de ellos, como también la de nuestros proveedores, que sean personas mayores, y también la de nuestros trabajadores. ¿Qué nos dirían ustedes hoy día? Consejos, recomendaciones, Tú sabes mucho compromisos más que podamos asumir. Bueno, yo Desafían. nosotros, una de las cosas que hicimos en estos 8 años que existimos como Travesía Hacienda fue cambiar el lenguaje desde, pucha, los abuelitos se están quedando sin pega y la pensión no les alcanza, o sea, el dramón, que significa envejecer en estos tiempos de hoy. El 79% dice que no está llegando a fin de mes, pero no solamente es eso, sino que además el aislamiento te lleva a la invisibilización, a la irrelevancia. Entonces hay una pérdida de talento y de ganas de contribuir que la perdemos. Entonces, lo que dijimos, bueno, ¿cuál es el real aporte? O sea, si yo hago simplemente el caso de negocio, primero, el cambio demográfico en Chile va más acelerado que en ningún país del mundo, por lo tanto más vale atenderlo, así como el cambio climático, si nos seguimos haciendo los lesos nos va a pillar en la cara, ¿no es cierto? Bueno, aquí es lo mismo, tenemos que adaptarnos porque hay un cambio en todo sentido, no solamente de las personas mayores, sino que qué implica eso para el sistema de salud, para el sistema de pensión, para el sistema de vivienda, etcétera. Entonces, uno es eso, tenemos que adaptarnos a un cambio que dentro de América Latina y el mundo está muy acelerado, por lo tanto no nos da tiempo para adaptarnos, para prepararnos, tenemos que reaccionar. Segundo, está la oportunidad de negocio de lo que se ha llamado la economía plateada. Si ustedes miran, la mayoría de las camisas hoy día no tienen bolsillo, porque es más cool, porque no sé qué, y sin embargo las personas mayores usamos anteojos. Entonces queremos tener los anteojos en el bolsillo. Cosas como esas que indican mis necesidades no son iguales. Y por lo tanto, me encantaría que, por ejemplo, si miramos el tema de la tarjeta de coordenada, eso fue una magnífica chambonada de no haberle preguntado a los mayores, ¿cierto? Y se habrían ahorrado todo el bochorno de tener que dar un año más para adaptar. O sea, ¿qué es lo que nosotros decimos? Si viene el momento de innovar, innoven con nosotros, no para nosotros, porque se van a equivocar. Hoy día la percepción que existe de las personas jóvenes cuando no viven con alguien mayor es muy inferior a lo que la gente que sí convive con las personas mayores. Y al respecto, quiero citar a un vicepresidente de Recursos Humanos de Sodimac, que en un minuto dado me dijo, ¿sabes qué? Estoy chato con los millennials. Porque los millennials, porque tengo que estarle haciendo jueguitos todo el rato para que no se me vayan y mantenerlos motivados. En cambio, las personas mayores hacen familia. Y no solamente hacen familia, sino que si yo digo cuántas cajas del jabón no sé qué caben en esa bodega, un joven agarra la wincha a medir y mide. En cambio, una persona mayor mira y dice 8,5 toneladas y se equivoca por muy poco.
Entonces hay una experiencia que efectivamente contribuye. Otro aspecto importante es, hoy día estamos enamorados de la innovación y está bien porque está cambiando el mundo entero. Sabemos que se llega a mejor resultado innovativo cuando hay diversidad en el grupo a cargo. Entonces, ¿por qué farrearse una mirada tan distinta de las personas mayores que tenemos experiencias tan distintas? El otro día yo me di el gusto de preguntar, en un grupo joven, ¿quién sabe lo que es una artesa? Nadie sabía lo que era una artesa. ¿Saben lo que es una artesa? Para lavar la ropa. Y esto estábamos hablando porque dentro de las soluciones climáticas era, cuando empezó el tema climático, se dijo, ¿qué tal si China, antes de entrar al mundo del consumo, cambia las soluciones para evitarse los problemas? Por ejemplo, alguien dijo, la máquina de lavar ropa consume mucha energía. Y yo me imaginaba explicándole a las señoras de China que ellas no, porque llegaron tarde al desarrollo y la eficiencia energética y todo eso, y por lo tanto iban a tener que volver a la artesa. Bueno, esa era la conversación. Pero nadie sabía la artesa y nosotros sí. Bueno, la última cosa, porque ya se mencionó, la retención, que efectivamente somos más fieles, somos más comprometidos en las buenas y en las malas, no alegamos si la silla no está tan cómoda. Y finalmente todo esto, dado que las personas mayores tenemos habilidades socioemocionales, al final, si está bien encaminado, resulta en un mejor clima laboral y por lo tanto mejor productividad. Esa fue la definición del caso de negocio de por qué es buena idea. Y hay muchos estudios de Harvard y qué sé yo, que dice, mira, una empresa que deliberadamente contrata personas mayores, pasan estas cosas. A ver, yo creo que hay 4 dimensiones al menos en las cuales entender a este nuevo público objetivo, ¿no? Uno de ellos fue bien mencionado por mi madre, el mundo de ellos como empleados. Entonces la recomendación es contraten a Travesía 100 y déjense huella. Muy bien, muy buena idea. Está bien. La segunda dimensión es ellos como clientes, ¿no? Y eso me hace pensar en otros ámbitos en los cuales ha existido un poco la experiencia Walmart. Yo me acuerdo de los casos como el de el desodorante que antes venía en cajita, no sé si todos conocen esa historia. Entonces había un gerente de Walmart que un día estaba en una de las salas y vio como una mamá le pidió al niño, oye, anda a buscarme el desodorante, y el niño fue a buscar el desodorante, lo agarró y vio que había una cajita, sacó la cajita, dejó la cajita y llevó el desodorante. Dijo, espera, aquí podemos reinventar el desodorante sin la cajita, digamos, el estuche. Y eso mismo ha ocurrido en muchas dimensiones en la sala Walmart. Me acuerdo que nosotros trabajamos muchos temas con ustedes de rediseño y de sacarle los alambritos a los juguetes o de el tema de los colores para distinguir ciertos públicos objetivos, etc. Hay un mundo donde yo creo que, me imagino que deben estar, obviamente, todo lo que es experiencia de cliente, inteligencia del consumidor, deben estar hoy en día así con todos los radares puestos en este nuevo público que claramente o bien requiere cosas nuevas, y estoy totalmente de acuerdo con mi madre que no se trata de aumentar las caras del pasillo de Corega y de pañales para adultos, sino que probablemente hay una serie de necesidades que son distintas de las que tuvo una persona de 70, 80 años hace 10 o 20 años atrás, sino que también eso se puede juntar con que lo vintage está retomando fuerza, digamos. Entonces incluso se puede empezar a enfocar, creo yo, con mucha más fuerza el celebrar a ese público. No es te voy a dar, ya mira, y en realidad es como con desprecio, sino que es con alegría, con la misma alegría con que se prepara una sala para el Día del Niño, o se prepara una sala para Navidad, en fin. ¿Por qué las salas no pueden ser salas que están abrazando a este nuevo público objetivo que cada vez es mayoritaria, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una oportunidad que, sin lugar a duda, no hay ninguna duda que en muchos lugares el retail lo está abordando. El siguiente tiene que ver con lo que hablábamos antes, ellos como proveedores, ¿no? ¿Qué es lo que necesita un proveedor? Clientes. Es cierto que después además necesita capacitación y necesita líneas de financiamiento, necesita clientes. Entonces, que Walmart sea el mejor cliente para esos emprendedores, emprendedoras, para esa gente que está reinventándose, que está buscando colocar sus productos y en eso les entreguen los mejores entrenamientos, puede ser una línea de trabajo que no va a terminar nunca, digamos, de nuevo, porque la población está envejeciendo y por lo tanto
solo podemos proyectar en este minuto que tus proveedores siempre van a ir aumentando o la tendencia es que van a aumentar en edad promedio. Y la siguiente tiene que ver con los vecinos, ¿no? Tú y yo estamos en la red de alimentos, en el Consejo. La red de alimentos hizo un programa, un producto maravilloso, que son unas pequeñas tiendas que están abastecidas con lo que el Banco de Alimentos agrupa. Vamos en 2 o 3, 3. Y lo que establecen estas, se llaman despensas, las despensas sociales. Lo que hace esta despensa social es que tiene estos productos y los vecinos se registran y tienen acceso a obtener una cierta cantidad de productos, la mayoría gratis o con costos muy bajos. Pero a mí uno de los impactos que más me encantó de las despensas es que quien atiende la despensa lo atiende fundamentalmente, obvio, a personas en necesidad. Y muchos de ellos son personas, adultos mayores. Y esos adultos mayores van con una frecuencia muy constante, probablemente muchos de ellos diariamente. Ergo, la despensa se da cuenta cuando una persona no llega. Y eso activa inmediatamente una capacidad de apoyo que de otra manera no existe. Eso es una oportunidad, es una necesidad, es algo que un lugar como un Walmart, un lugar donde, como tú dices, una tienda, un espacio que está acogiendo a los vecinos puede detectar, puede ayudar a identificar necesidades, puede identificar vulnerabilidades, puede identificar falencias que quizás hoy en día uno podría esperar que el sistema como un todo, el gobierno, el servicio social lo cubra, pero probablemente no se está cubriendo. Y si ustedes tienen esta vocación de ser un lugar de acogida, yo creo que para este público en muchos de los barrios ustedes pueden ser un lugar que identifica algo que va mucho más allá de una relación transaccional. Es una relación de conexión con la persona. Oye, para ir cerrando para No, pero ¿cómo? Estamos empezando. Estamos empezando. La cuestión está empezando. ¿Qué riesgos ves tú, Jimena, que hay para las empresas que no se sumen? Bueno, yo creo como todos los cambios de tendencia, ¿no? Que hoy día el tema demográfico se está uniendo y haciendo una sinergia con otras tendencias que son tan complicadas, como es la inestabilidad económica, la inestabilidad política o geopolítica, el tema de los migrantes, el tema, bueno, son tantas las cosas que están pasando, la inteligencia artificial. Entonces, el tema demográfico en sí es una parte más de los tremendos desafíos y que hay que mirarlo en forma sistémica. Ahora, para cerrar y abrir el micrófono, para los que quieran preguntar, esta conversación ha tenido mucho de propósito. ¿Por qué estamos acá? ¿Qué los mueve a cada uno de ustedes? ¿Cuál creen que sería el legado de lo que han hecho cada uno? De cada uno en realidad. Bueno, yo creo que nosotros y en toda la familia esa sensación de yo no estoy solo en el planeta Tierra, sino que somos una comunidad, hemos perdido el sentido de comunidad, entonces recuperar la comunidad y entender que sin esa frase de Schmidt-Heine que a mí me encantó, del año 95, de no pueden haber sociedades exitosas, empresas exitosas en sociedades enfermas. Entonces, nosotros no vamos a estar nunca bien y tranquilos si el entorno social está enfermo. Entonces, yo creo que eso de jugarse por lo público es algo que nos ha marcado y me encanta que así sea, porque efectivamente convierte cada acto. O sea, si yo me subo al transporte público, yo estoy haciendo algo por todos, no solamente por mí mismo. Sumado a eso, para mí, una de las cosas que yo intento, no estoy pensando en el legado a esta altura de la vida, me queda, pero harto rato para aprender y reaprender y encontrar varias formas de dejar legado, pero mi ruta ha tenido que ver con el rol de lo privado. Y lo que a mí me mueve, y creo yo lo que me ha movido desde haber sido gerente general de empresas absolutamente tradicionales, convencionales y a ratos muy frustrantes, y después haber emprendido por mi cuenta y haber ayudado a formar iniciativas globales, al final en el fondo lo que hay es que yo aspiro a que en el mundo evolucionemos hacia que una empresa que cuida es mucho más rentable o debe ser mucho más rentable y exitosa que una empresa que destruye.
Esa es la sobresimplificación para mí y eso es lo que yo estoy obsesionado por ayudar a fortalecer. Que cuidar sea siempre mejor negocio que destruir. Muchas gracias. Bueno, aquí, presente, abrimos micrófono, no hay micrófono, pero se escucha. Amar, por favor. Fantástico. Primero quiero agradecer el espacio, ha sido una revelación, como bien decía Jimena, el hecho de que nos hayan invitado aquí, así es que gracias Walmart, y para qué decir, también las dos personas presentes en su entrega. Qué bonito tenerlos aquí juntos y escucharlos. Dicho eso, a mí me gustaría sobre todo hacer hincapié en el concepto de que lo que mata al adulto mayor es la soledad. Porque la soledad genera un sinfín de cosas que sabemos, enfermedad física o mental. Lo contrario también es verdad. La buena compañía fortalece. Y yo veo que, particularmente en Chile, tenemos en general una suerte de actitud bastante paternalista hacia el adulto mayor. Y creo que es interesante, más allá de las iniciativas de, por ejemplo, contrataciones y posibilidades económicas que pueda brindar Walmart, es en general, ya sea desde la empresa u otras instancias, de qué manera podemos generar puentes para que haya una conexión entre esas otras generaciones y la figura del adulto mayor. Yo no veo esa desconexión en otras latitudes, en general cuando viajo, pero la veo muy particularmente presente en Chile. Hay una suerte de displicencia. ¿De qué manera podemos cambiar eso? Hay perfecto creo yo lo que estás diciendo. Hay un libro que se llama Zonas Azules, no sé si alguno de ustedes, o el documental, digamos, ¿no? Y en grandes rasgos, para quienes no lo hayan visto, es supongo era un investigador, ¿no? La verdad no me acuerdo cuál origen, un investigador, un periodista, era un periodista, bueno, un periodista, que lo que hizo fue empezó a identificar cuáles eran los lugares en el mundo que tenían un alto nivel de personas sobre 100 años. Y en su mapa del mundo iba marcando con un puntito las regiones que identificaba y se le generaron en este mapa 5 grandes puntos azules que fue a visitar. Donde mucho de lo que tú describes, que tiene que ver con este sentido de comunidad, este vínculo intergeneracional, está bastante bien descrito. Hay una serie de otras definiciones en cada uno de ellos. La descripción es muy linda, es muy recomendable. Si mal no recuerdo, hay aspectos obviamente que tienen que ver con la nutrición, que tienen que ver con el ejercicio, que tienen que ver con el sentido de propósito, que tienen que ver con tomar vino, por cura era, ¿no? El vino que tomaban todos. No, pero era pan de masa madre. Y era muy interesante, si no me equivoco, hay un lugar en Japón, otro lugar en Grecia, Costa Rica, uno en Estados Unidos, que era muy raro, y estaba ahí Cerdeña, ¿no? Claro. Esos eran los 5 lugares. Pero desde luego yo creo que tú tienes mucho más profundidad en el contenido para esa respuesta. No, yo plenamente de acuerdo que dentro del ranking de los dolores, el primer dolor es el económico, pero el segundo es el aislamiento, porque uno puede estar rodeada de gente en la familia, pero todos corren, están todos detrás de la pantalla, no me sirve. Me siento aislado, me siento ninguneado, no validado, sin posibilidad de aportar. Y ahí un llamado a la familia cuando dicen, cuídate mamá, que eso es algo que nosotros en la familia lo hemos hablado mucho. Y es cierto que me cae, mira, va a decir. Yo no iba a decir nada. ¿Ah? No, sí, ibas a decirlo, ibas a decir. Pero cuidado con ese peldaño, está peligroso ese peldaño. Sí. Bueno, está bien, para allá íbamos. Entonces, creo que en el tema de la soledad, nosotros hoy día que estamos muy focalizadas en ver cómo armar microemprendimientos de personas mayores, debido a que por los estereotipos no son probablemente por un buen rato contratados en la empresa, y mucho menos como un trabajo como era antes. Probablemente el tipo de trabajo va a ser más flexible, va a ser distinto. Como dice la Sofofa, los trabajos del futuro, yo me imagino que todos leyeron ese documento, que es muy buenísimo y muestra que las habilidades socioculturales que se requieren para el futuro son justamente coinciden con lo que tienen las personas mayores. Pero dicho eso, en el tema de promover el emprendimiento, la gente se siente muy sola, porque además todo el sistema del emprendimiento está pensado en los jóvenes.
Entonces ni Corfo, ni Cercotec, nada, incluso Sense, no miran a la persona mayor, que claramente son necesidades distintas. Entonces estamos comenzando por decir, esto necesitamos formar círculos de aprendizaje. De tal manera que una persona navegue en esta travesía acompañado, con alguien que la mentoree. O sea, un mentor, 20 tripulantes. Tomando el tema del aislamiento que tú dices. O sea, yo pensaba en voz alta por el tema de que la compra es un acto rutinario. De qué manera incluso, ¿verdad?, en el retail se pueden generar incentivos, incluso a veces que puedan ser económicos, pero para generar compañías intergeneracionales. A eso apuntaba. No tengo la solución. Y ahí yo me cuelgo de uno de los problemas que tenemos, que es la inseguridad. Porque es tanto lo que nos hablan de que nos vamos a caer, de que nos van a asaltar, todas esas cosas. Entonces las personas optan por no salir. Y eso es muy mal, porque no haces ejercicio, no te relacionas, no tienes masa muscular. Bueno, entonces yo también pienso que como existen estas ganas de aportar, armar algún tipo de red de vecinos que se cuide. Pues, hay una iniciativa, me imagino que tú la has visto, creo que fue en Holanda, donde juntaron las necesidades de los jóvenes estudiantes universitarios con los adultos mayores, dijeron convivan. Y los resultados son extraordinarios. Vieron las necesidades de ambos y... Exacto, maravilloso. Muy, muy lindo. Es un lugar donde conviven y se nutren mutuamente, y se cuidan y desde luego los virtuosismos son múltiples. Bueno, hoy día nosotros tenemos 4 generaciones en la empresa. Empezamos a ver que había gente de 30, gente de 40, gente de 50, gente de 60. Y eso también te va transformando las dinámicas de trabajo, mucho que aprender, mucho por mejorar. Y sobre todo, no caer en competencias, en que quién va a ganar los trabajos, sino que más bien entender la complementación que hay en la intergeneracionalidad. ¿Alguien por ahí? Yo, sí, hola. Muy interesante la conversación, estoy acá atrás. No, yo les quería preguntar que así como se habla mucho hoy día de la economía plateada, hay otro concepto que está en el mundo, en los países más desarrollados, que sé yo, que es el envejecimiento activo. Sí. Imagino que ustedes lo conocen y que tiene que ver con, en el fondo, una preparación como física, mental, social y tiene mucha relación también con la prevención del envejecimiento. ¿Ven aquí que esté alguien poniendo en práctica eso? ¿Hay empresas que están mirando y promoviendo un envejecimiento activo activamente, valga la redundancia? La ley de envejecimiento activo está en el Congreso hace mucho rato, pero años, y está a punto de salir. O sea, y nosotros le hemos metido mucha fuerza a eso, entendiendo que hablamos de un envejecimiento no solamente activo, sino que pleno. Porque pensamos que la plenitud te habla también de las relaciones, de la dignidad. Entonces sí, plenamente de acuerdo que el envejecimiento no es solamente ir al gimnasio y fitness, sino que también es mucho más integral. Perdona, ¿y la ley qué cambios traería? ¿Qué cosas? Bueno, uno de los cuales que nosotros hemos defendido como gato es un pilar de trabajo, de modo que salgan los incentivos que al retiro temprano y más bien se incorporen incentivos a prolongar la vida laboral. Eso es lo que más nos interesa, que sea voluntario, ¿no? Pero que una persona, ¿y saben lo que dice la gente? Yo necesito trabajar, de modo que yo voy a trabajar mientras pueda. Y mientras pueda es mientras me dé el cuerpo, porque hay gente que ha tenido trabajos muy duros. Entonces, cuando de repente el cuerpo me va a decir no más eso, pero también hasta dónde me van a contratar. Entonces, el slogan es ese: yo voy a trabajar mientras pueda. Porque además, como la vida está larga, yo no sé si mis ahorros, aunque sean contundentes, me van a aguantar, me van a alcanzar. Entonces, incluso hay gente que ha sido grande ejecutivo y que lo han pensado bien, dice, mira, yo calculo que qué me pasa a mí como una enfermedad grande a los 100, el problemón para la familia es brutal. Por ahí había. Yo
acá una pregunta. Otra colega le quería preguntar, el de Clínica. Muy bien, muy bien, muy bien. Los dos trabajan cambiando culturas, lenguajes y paradigmas en versiones distintas, pero básicamente moviendo molinos de cambios culturales importantes. ¿Cuán flexible o inflexible creen que está Chile hoy a hacer cambios culturales? Las nuevas generaciones están más abiertas, las empresas están más flexibles, porque quizás Chile en un momento, lo dijimos todos, es muy rígido, un país como cuadrado, pero quizás desde cada uno su vereda sí ve una adaptabilidad mayor a estas nuevas necesidades que tenemos en el mundo. Toda tuya. A ver, Chile, en el contexto en el que yo trabajo, que es el de la agenda medioambiental, desarrollo sostenible, es de los países ejemplares. Es extraordinario lo que ha pasado en Chile, no solo en materia de, con todas sus complejidades, con todas sus limitantes, haber tomado una determinación de seguir una ruta. Yo asumo, por lo menos para mí, del presidente Lago en adelante. ¿Estás de acuerdo? Como ahí empieza para mí, por lo menos. En gobiernos que han puesto la ruta y la han establecido dentro de la política de Estado. No depende del gobierno de turno. Creo que eso es algo de lo cual el entorno global en el que yo trabajo lo celebra, lo reconoce y aspira a que Chile lo mantenga para que siga siendo ejemplo a nivel global. Y eso ha requerido muchísima flexibilidad. Digamos, está repleto de ejemplos en materia de cómo en nuestro país se ha entendido la importancia del cuidado del medio ambiente, partiendo por cosas tan simples o banales como haber trabajado para descontaminar esta cuenca. Los que estamos acá con más canas o menos pelo sabemos que hubo mucho tiempo en que era irrespirable el aire de Santiago, en que estaba repleto de restricciones, de alertas ambientales, en fin, y hoy en día son cada vez menos porque hemos tenido la capacidad de organizarnos como sociedad y trabajar para ello. Tenemos evidentemente ese mismo desafío en otras regiones como Temuco, Coyhaique, los lugares donde se quema la leña. Después, todo lo que ha logrado Chile en materia de implementar reglamentos asociados a la ley REP, ¿no? Y digo la ley REP por poner un concepto general de circularidad, el tema de los residuos, que tenemos un montón que avanzar. Sin embargo, Chile ha ido dando los pasitos como alumno Mateo, y eso ha exigido que a nivel político exista la flexibilidad y la visión de poner esto como un tema de Estado y no caer en las rencillas que estamos viendo en países donde el tema medioambiental está politizado de una manera extremadamente torpe, casi suicida, digamos. Es demasiado idiota pensar que el aire puro o el agua limpia es un tema político. Es demasiado estúpido el asumir que es mejor quemar combustibles fósiles respecto de generar energía eléctrica de manera renovable. La línea que ha mantenido Chile ha exigido también que haya grandes niveles de apoyo desde el sector empresarial. A mí me tocó desde los inicios de mi emprendimiento trabajar con Walmart en las propuestas de las bolsas plásticas, por ejemplo, ¿no? Hay unas anécdotas súper interesantes de cómo Walmart se puso a disposición a ayudar a que el país avance hacia una legislación coherente en materia de un tema tan simple hoy en día, pero que no lo era, digamos. Hubo un momento en que parecía que iba a estallar el país porque se prohibieron las bolsas plásticas. Cuando el año 2019 tomamos el rol en la COP, había una tensión gigante en términos de la matriz eléctrica. Habíamos pasado por el no a Hidroaicén, se había decidido Chile sin represa, ¿no es cierto? Pero veníamos también del dolor de cuando los argentinos nos cortaron el gas y por lo tanto la duda de ¿realmente Chile puede salir del carbón? Y la conversación que se generó en el año 2019 es para ponerla en un libro, de lo virtuoso que fue el poner de acuerdo a un montón de gente sin tener todas las certezas de a dónde se iba a llegar, pero con mucha claridad de cuál era el horizonte que queríamos tener como país. Y hoy en día, yo siempre comento que el año 2019 me tocó participar de todo ese proceso en que mi plan y mi objetivo era que Chile entrara a lo que se llama el Past Power and Coal Alliance, la alianza de países que dicen vamos a salir del carbón antes del 2040, y saltaban chispas. O sea, ¿cómo Chile va a permitirse este lujito de
de no depender de una fuente energética básica, porque no tenemos otras, en fin, y eso va a poner en riesgo el desarrollo y el crecimiento del país. Se firmó ese acuerdo. Me acuerdo estar con el presidente Piñera, con la entonces ministra Susana Jiménez de Energía, y conociendo al entonces presidente, que en paz descanse, le dije: presidente, si usted va a Walmart, no le dije esto, bueno, pero ya que estamos aquí, si usted va a Walmart a comprar algo, una camisa, no la compra por 10 lucas, la compra por 9.990. ¿Estamos de acuerdo, no? Entre 2040 y 2039 es la misma cuestión, pero cognitivamente usted se está anticipando una década. Se cagó de la risa, la Susana Jiménez casi me mata. No, pare, no le ponga tanto. En ese momento le dije: pero además, presidente, Angela Merkel acaba de firmar la semana pasada, Alemania va a cerrar todas las centrales de carbón al 2038. Yo, esto lo he hablado con la Susana también, yo creo que me hubiera matado si es que el presidente hubiese dicho: ya, además del 2040, que ya la tenía estresadísima, vamos a anticiparnos un año al 2039. No hoy. Hace 3 años atrás, tú le preguntabas al coordinador eléctrico, cualquier persona que sabe de energía eléctrica en Chile, ¿cuándo se van a cerrar todas? No más allá del 2032. En un plazo de 2-3 años, el mundo se anticipó casi una década, y es muy probable que se cierren todas antes del 2030. Eso requirió un nivel de flexibilidad, de apoyo, de comprensión de que esto es importante, de que es urgente, pero que además es una estrategia de desarrollo para el país, como ojalá tuvieran muchos otros países del mundo. Eso es algo que yo espero que cuidemos. No estoy haciendo campaña por ningún candidato o candidata, pero sí que se lo exijamos a quien se siente en la moneda a partir del 12 de marzo del próximo año, que entienda que Chile, si hay un lujito que no se puede dar, es perder esta coherencia en la agenda medioambiental, donde ha sido ejemplo y estamos viendo resultados de ello internamente. Yo quisiera agregar que en el año 90 a mí me tocó organizar el primer Día de la Tierra en Chile. Y fue, bueno, fascinante, pero lo que quiero decir con eso es que en ese minuto nosotros decíamos que se recicle, que se apaguen las luces, que no dejemos el desierto lleno de bolsas plásticas. O sea, cierre el agua, se lava los dientes. Eso, todas esas cosas. Entonces, yo creo que de repente se hubieran prohibido las bolsas plásticas y nadie dijo pío, y los chilenos lo acataron. Es maravilloso. Todo lo que ha pasado en reciclaje es espectacular, como la gente se para y viene el camión y se lo lleva. O el tema ahora de los jardines y las plazas resistentes al agua, a la sequía. O sea, Chile tiene esa capacidad. Yo siempre me acuerdo en medio de la pandemia, que fueron unos argentinos donde nosotros vivíamos en la Cuesta de la Dormida, y dice: este país es increíble. ¿Por qué? Le digo yo. Porque acabo de ver en la carretera, en la norte-sur, se veía que era un campesino en bicicleta con mascarilla en la carretera. Eso pasa solo en Chile. O una vez que llegué al BID, cuando estaba el caso Penta, y el directorio me dijo: ven, cuéntanos qué está pasando. Y cuando yo les cuento lo que estaba pasando, las boletas ideológicamente falsas se largan a reír a carcajadas. Chile es el único país que hace corrupción con boletas. Es fenomenal, ¿no? Entonces, sí, podemos cambiar. Ahora, no, tenemos mucho que mejorar, por favor, que no se entienda esto como estamos perfectos, no. No, por tenemos supuesto, mucho que hacer, pero hay virtudes, digamos. Tenemos la capacidad. Exacto, hay ingredientes. Y en el caso de la energía, yo creo que hay que mencionar a Máximo Pacheco, ¿cierto? Que él fue la persona que, como dices tú, contra viento y marea, echó para adelante. Ahora, ¿qué pasa en el tema de las personas mayores? Era un tema que tenía que ver con nuestros abuelitos. Yo iba a dar charlas, no se imaginan la cantidad de charlas que daba en mi vida sobre este tema, y la gente llora y se acuerda de la abuelita. Pero hace 2 años atrás, el 2023, la Universidad Diego Portales sacó un informe sobre un estudio que se hizo con qué había pasado con los empleos durante la pandemia, antes y después. Y dijeron, efectivamente, con la pandemia, los 2 grupos que más perdieron los empleos fueron los jóvenes y los mayores. Los jóvenes, al año 2023, ya los han ido recuperando.
Los mayores no. Desde 50 años, el segmento 50 más a 60 más no lo ha recuperado. Y yo ahí, nosotros decían, se paró en dos manos y dije, no digan hasta 60 más, porque eso está sobre el supuesto de que la gente mayor no quiere ni necesita trabajar. Entonces hablemos de 50 más. Pero ¿cuál fue el campanazo? De que los gerentes generales, cuando yo les decía esto, empezaron a decir, ese soy yo. Yo tengo 54, ese soy yo. O sea, si me despiden, o downsizing, o lo que quieran, yo voy a quedar sin trabajo y no voy a encontrar. Entonces, para nosotros ese fue como el punto de inflexión, que creo que el tema, comillas, se ha puesto de moda. Ustedes ven que los medios de comunicación como caja le dan, solo que hasta ahora estamos en la boca de todos, pero no en las manos de todos. Hay muy poca acción. Nosotros acabamos de hacer un seminario con la Universidad del Desarrollo sobre este tema y quisimos hacer una publicación que se llamaba Buenas Prácticas. Y tuvimos que cambiarle el nombre a último minuto. Dijimos Brotes Verdes. Porque no habían buenas prácticas. Nada tenía las características que uno pudiera decir, esta es una buena práctica. Pero sí, brotes verdes. Bueno, precisamente eso es lo que queremos cambiar. Es un gran desafío, pero no lo vamos a hacer solos, así que la idea es, acá nosotros hemos tenido algunas conversaciones con proveedores que también están trabajando esto, que son parte importante de nuestra cadena, nosotros desde acá como empleadores, pero también preocupados de nuestros clientes, hacer cambios, y este espacio es un poco para reflexionar, para abrir, para inspirarnos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos movilizar? ¿Cómo podemos cambiar la conversación de esto y cómo podemos generar una nueva travesía en este tema? Así que les agradezco a todos, nos pasamos un poquito de tiempo, pero estuvo muy buena la conversación. Jimena y Gonzalo, muchas gracias. Y los invitamos también a llevarse fruta y verdura para que no se